Origen del reggae. La historia cuenta que el reggae nació en Jamaica. Este país caribeño logró la independencia del Reino Unido en el año 1962 y desde entonces el rock and roll comenzó a ingresar con la inmigración y a través de las radios que se sintonizaban de los Estados Unidos. El reggae se caracterizó por presentar melodías con estilos rítmicos de cortes regulares que eran efectuados sobre una base rítmica y una batería que sonaba en el tercer tiempo de cada compás. Si bien se podía notar la influencia de ritmos predecesores como el ska y el rocksteady, el reggae era esencialmente una melodía más lenta. El reggae se ha convertido en la música más representativa de Jamaica. Nació y se desarrolló de la mano de los herederos de los esclavos africanos. Los inicios del reggae se encuentran en las costas de los Estados Unidos, donde muchos inmigrantes jamaiquinos se establecieron en los años 50, mezclando sus ritmos con el blues y el jazz. Estos primeros ritmos comenzaron tomando más influencias de la música antillana, lo que derivó en el denominado ska. El paso del ska al reggae, tal y como lo conocemos, vino de la mezcla del ska con el rock, el rhythm blues, el jazz y el blues en la década de los años 60. La principal diferencia con los ritmos precursores fue la inclusión de letras de gran contenido social. En el origen del reggae, cabe destacar la actividad que desarrollaron los disc jockeys, quienes recorrían la isla a bordo de camionetas discotecas, desde las que improvisaban versiones libres de los éxitos de moda, incitando a la gente a bailar a la vez que comentaban la actualidad. Este estilo, denominado toe cover, se convirtió en la forma más popular del reggae de Jamaica. La lírica del reggae se profesa en contra del racismo y todo tipo de discriminación, además de presentar un alto contenido social y político. Hay que destacar que muchos de sus representantes han difundido contenido religioso, pero esto no significa que el reggae sea la música de la religión Rastafari. El reggae es la música popular de toda Jamaica, principalmente la que expresaba los sentimientos del gueto y los desposeídos. Jimmy Cliff, en su tema The Harder They Come, expresa mucho a través de la siguiente frase: prefiero la tumba a vivir como un esclavo. Tan cierto como que hoy el sol brilla, voy a tener lo que me pertenece. Este estilo musical es asociado con el consumo de la marihuana. El reggae se masificó mundialmente en la década de 1970 gracias al sello Island de Chris Blackwell, que editó a figuras como Bob Marley y Jimmy Cliff. Contexto social y político de la música reggae. Para dar un panorama general de la etapa posterior a la independencia, Jamaica fue un país en crisis social, desempleo, pobreza, represión política y grandes rastros de racismo dentro de sí misma, algo que de manera notable se evidenciaba en la cotidianeidad del país. Algunos años después, en 1968, año de grandes manifestaciones sociales a nivel mundial, se vivían procesos difíciles dentro de la joven nación, cuyos principales acontecimientos que provocaran grandes complicaciones y catástrofes fue el gran descontento social ante la situación general de un país en decadencia y el surgimiento de un movimiento político y social denominado Rastafari, íntimamente relacionada con el poder negro y manifestaciones simbólicas de corte religioso. De manera más evidenciada y con el surgimiento del reggae en los años 60, este tomó posturas de tipo políticas para ser voz de los sentimientos de la población, haciéndose más palpable esta relación musical y social a través del uso de la música como herramienta de protesta,
así como la representación de elementos afrocaribeños que se fueron promoviendo con mayor fuerza como una manera de reivindicación cultural. No es de extrañar que algunos temas como Everything Crush condenaran la situación social de aquellos años de conflicto, siendo focalizada la situación del obrero en aras de una explotación laboral. En los años 70, la situación social no fue de mejoría. Al contrario, las represiones por parte del JLP, Jamaican Labour Party, uno de los dos partidos políticos en competencia, cuya tendencia ideológica es más centrada al conservadurismo, pese a tener vínculos con la clase obrera jamaicana, fueron constantes, creando un ambiente de tensión en la población. Las elecciones de 1972 estuvieron cargadas de violencia política, siendo la contraparte, PNP, People's National Party, con tendencia ideológica más a la socialdemocracia, la que se llevaría el triunfo en aquellas elecciones, sucediendo en los años subsecuentes una profunda crisis social de mayor envergadura. En esos lapsos se darían dos procesos electorales, el que ya se mencionó de 1972 y el de 1976, ganadas ambas por el PNP. En los años 70, con este panorama sociopolítico, las temáticas que predominaron en la música reggae fueron aquellos relacionados con las demandas de paz, siendo un cambio temático trascendental, y aquí el enfoque del tema en concordancia con los reclamos sociales en contra de la violencia suscitada. Canciones como Equal Rights de Peter Tosh serán un buen referente de esta transformación social y por tanto musical. En ambos procesos, el de los años 60 y 70, fueron a hacerse evidente la transformación de la música reggae, no en su forma propia, sino en el tipo de expresividad y enfoque que se realiza. Cambia conforme la estructura cambia. Así, en una década se muestra una manifestación de las problemáticas sociales en torno al proceso de independencia, y en la década siguiente nos muestra una proclama hacia la pacificación en torno a las épocas electorales vividas en aquel país. Ocurre así una evolución social y por ende musical, y es a partir de la música en la que se pueden analizar los cambios ocurridos dentro de la sociedad. La música reggae parte de dos supuestos ampliamente difundidos y por el que es conocido a nivel local y mundial. Por un lado, su estrecha relación con el movimiento Rastafari como un grupo social ampliamente marginalizado, y en segundo lugar, como un espacio de demanda social, creando así una especie de identidad política. Según Simon Freed, una de las funciones de la música popular estriba en la creación de una identidad. En este sentido, la música se focaliza como representante de ciertos valores, ideas y filosofías de sectores sociales particulares, en este caso de los grupos marginales jamaicanos, siendo la población negra la que se verá íntimamente ligada a dichas posturas. Se puede notar que los géneros que influyeron profundamente en el reggae son de corte religioso y racial. Tal es el caso del Kumina, que es un género religioso originario de Jamaica, y el Rhythm and Blues originario de Estados Unidos, principalmente de las ciudades del sur como Nueva Orleans, en donde la identidad africana tiene mucho arraigo. Como se tomó al principio, la música y la sociedad son inherentes entre sí. Esta cumple una función social por la cual se define. Aquí su relación con el urbanismo jamaicano y los sectores empobrecidos son tan estrechos como la música clásica para la aristocracia europea o el guapango para los indígenas de la Huasteca en México. Este género representaría los llamados guetos, en el que su rol es de suma importancia, tan así que incluso el primer ministro de Jamaica, Michael Manley, prestó atención al género para detectar el descontento social en la isla,
Con ello, esta voz musical transmitirá los sentimientos, emociones, lamentos y alegrías de un sector poblacional considerable. El reggae ha sido político por natura. Su nacimiento parte de esta premisa como portavoz, pero por otro lado fue convertida en un instrumento de apropiación de los partidos políticos, siendo la PNP quien mejor utilización tuvo sobre este género musical. Pero hay que ver esto como una ampliación del género, ya que si bien fue apropiada políticamente en términos de poder gubernamental, el reggae tuvo una función política fuera de la esfera partidista y electoral. Siempre fue cercana a los grupos marginales que reivindicaron la política desde abajo a través de criterios sociales y de protesta.